palma de la mano, prácticamente pueden afectar todos los dedos por la ubicación precisamente de la vaina sinovial. Vemos aquí, miren ustedes, la vaina sinovial cómo se proyecta, y una infección aquí en este sitio no es lo mismo que una infección en cada uno de los otros dedos, que puede quedar limitada. Si en cambio aquí se va a difundir fácilmente al resto, o en este caso que va a limitarse también solo al primer dedo. Bueno, ¿qué más encontramos nosotros ahí? Eliminamos nosotros aponeurosis palmar. Si eliminamos estos tendones, entraríamos a ver los tendones que están en la parte más profunda. Los tendones que están en la parte más profunda, que lo vemos uno de ellos distal aquí, miren ustedes, atraviesa el ojal que formaron estos que son más superficiales. Corresponden a los tendones del flexor común profundo de los dedos. Sí, sabemos que también se originan acá y terminan en la parte distal, en la base de la falange distal de los 4 últimos dedos. ¿Por qué? Porque el primer dedo tiene su tendón especial, su músculo lógicamente específico. En el lado lateral de esos tendones del flexor común profundo se originan los 2 primeros umbilicales y luego en los 2 lados, tanto lateral como medial de los tendones adyacentes, se originan los 2 últimos umbilicales, ¿sí? Pero del tendón común profundo. Se va al lado lateral, miren ustedes, de lo que es la denominada como la base de las primeras falanges de los 4 últimos dedos y la caperuza de los extensores, de que puede hacer esta acción. Pero por estar insertado en la caperuza de los extensores, ¿sí?, tanto los lumbricales como los interóseos palmares como dorsales, además de hacer la otra acción que llamamos, generan también esta flexión. O sea, son flexores de la articulación metacarpofalángica con extensión de la interfalángica proximal y la interfalángica distal. O sea, esta acción es producto, ¿por qué? Porque traccionan a su vez la caperuza de los extensores. ¿Qué vemos entonces? Los lumbricales. Recordemos que el primero y el segundo inervados por el nervio mediano, y el tercero y el cuarto inervados por el nervio. Ahí los vemos nuevamente, será parte. Vemos aquí la disposición de las vainas sinoviales. Ustedes, este es el radio, esta es la cabeza de la una, esta es la ubicación lateral, lógicamente la ubicación medial. Aquí estaría el retináculo flexor y aquí vemos la vaina sinovial. Miren ustedes nuevamente la vaina sinovial, cómo se dispone alrededor de los tendones que vienen desde el antebrazo. Aquí vemos los interóseos dorsales y acá vemos los interóseos palmares, ¿sí? Interóseos palmares que están en el primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí?, espacio interóseo. El primero y el segundo en la base de la falange proximal, el primero y el segundo, pero el lado mediano, por eso hacen esto. Y para el cuarto y el quinto lo hacen en la base, pero en el lado lateral, por eso hacen esto. ¿Sí? O sea, unos así y los otros así. Ahí en conjunto, pues lógicamente todos son adductores. ¿Sí? Los músculos interóseos palmares que los encontramos aquí. Los interóseos dorsales, algunos describen 3, otros describen 4. Lo que sí es cierto es que el dedo que llamamos nosotros como el dedo medio, que es el eje, tiene 2 interóseos dorsales, ¿sí?, que lógicamente al hacer este movimiento es el que queda ahí en ese sitio. Todos los interóseos dorsales uno lógicamente hace este movimiento de separación, o sea, abducción, ¿sí? Recuerden que este y este tienen sus propios abductores, o sea que los otros aquí habrían 2 y este sería el tercero. Vemos aquí la ubicación de los interóseos dorsales. Vaina sinovial, tal como la habíamos descrito, miren ustedes, para la gran mayoría de los tendones puede haber su variación tal como está el
Vemos aquí, miren ustedes, la ubicación de qué músculos serán estos. Miren ahí, si están en relación a los tendones, ¿cuáles son? Umbilicales. Miren ustedes, originándose tal como les dije, miren, los dos primeros en el lado lateral y en el lado adyacente los dos últimos, ¿sí? Del tendón del flexor común profundo. ¿Por qué sabemos que es el flexor común profundo? Porque está atravesando el local del flexor común superficial, aquí lo vemos, ¿sí? Todos se insertan en el lado lateral de la base y la caperuza de los extensores. Vale. Esa es la caperuza de los extensores. Miren cómo precisamente llegan los lumbricales, los interosos palmares y los interosos dorsales insertándose en la caperuza de los extensores, dando lugar precisamente a esa función de tracción, ¿sí? Flexión en este sitio, pero con extensión en la interfalángica proximal e interfalángica distal, ¿sí? Aquí hace esa tracción. Aquí vemos el tendón del flexor común superficial, el tendón del flexor común profundo, y cómo desde la parte palmar se extienden unas estructuras ligamentosas hacia los tendones que se denominan mesotendones. Mesotendones o vínculos de los tendones. La función de los vínculos de los tendones es llevar la irrigación precisamente a los tendones, que son estructuras bastante grandes y son vasitos que van viajando precisamente desde los vasos que se distribuyen a los lados de los dedos para ir a buscar únicamente a los tendones. Miren ustedes la flexión en este sitio con extensión de estos componentes. Flexión aquí y extensión de esta. Vemos la disposición, miren ustedes, del aductor corto del pulgar. Y vemos los interóseos palmares. Estos sí son los interóseos. ¿Sí? Aquí vemos los interóseos palmares y hacia acá, pues en la parte dorsal estarían los interóseos dorsales. Miren los tendones, perdón, los músculos lumbricales que se han seccionado en esta región. Porción, la cabeza transversa del aductor del pulgar, miren ustedes aquí, originándose en la parte anterior del tercer metacarpiano. Cuando llegan las arterias ulnar y radial hacia la parte distal de lo que es el antebrazo, nosotros las ubicamos en los canales del ulnar, en el canal de la arteria radial y también lógicamente estos componentes que están insertados con ello. El nervio ulnar está acompañando a la arteria ulnar, tal como lo vemos aquí. Pero aquí a nivel de lo que es el carpo, emite unas ramas tanto por la parte anterior como hacia la parte posterior. Van a formar una red metacarpiana, ¿sí? Uno palmar y dorsal. Esa red metacarpiana, palmar y dorsal se van a astomosar con la red que van a formar a nivel de la palma de la mano, los arcos palmares superficiales. La arteria ulnar luego sigue su recorrido por delante del retináculo flexor, en un espacio que le forma precisamente las expansiones del flexor ulnar del carpo al adherirse a la cara anterior del retináculo flexor y forma un pequeño túnel que es atravesado por la arteria ulnar y lógicamente por el nervio ulnar. Aquí en este punto, antes de atravesar ese canal, la arteria ulnar da una rama que se denomina como la rama profunda de la arteria. Y la otra rama, que es la más grande, se continúa como la rama principal de la arteria ulnar. Igualmente la arteria radial también a nivel distal, cerca de lo que es la articulación radiocarpiana, emite otra arteria, una arteria que es la rama superficial y otra, una rama profunda que se va profundo a un espacio que vamos a observar en el dorso de la mano, formado por los tendones. Uno, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar
y el extensor lateral. Forman este espacio que vemos nosotros aquí. Profundamente este espacio tiene los dos huesos más laterales del carpo, escafoides y trapecio. Pero por aquí, superficialmente, transcurre el ramo superficial del nervio radial, que si uno hace esto, este movimiento siente una cuerdita ahí, y a veces inclusive duele esa cuerdita. Es una cuerdita muy delgadita, ¿sí? Ese es el ramo superficial del nervio radial. Pero profundamente, ya no lo palpamos, transcurre la rama profunda de la arteria radial. La rama superficial se hace superficial a la base de lo que es el tenar y se va a unir a la rama superficial del ulnar. Eso es lo que llamaríamos como el arco palmar superficial. Entonces vemos aquí la disposición de los interóseos, ¿sí? de los llamados como los interóseos dorsales. Miren ustedes que aquí hay dos interóseos dorsales para el denominado como el músculo, perdón, el dedo medial. Aquí vemos el tercer interóseo. Aquí se describe otro interóseo que sería el quinto, el cuarto espacio, perdón, el primer espacio. Primero, segundo, tercero y cuarto interóseo. De hecho, algunos mencionan cuatro, otros mencionan tres interóseos dorsales. También tienen ustedes la inserción en la base y lógicamente la caperuza de los extensores. Miren ustedes los interóseos palmares. ¿Sí? Vemos nosotros los interóseos palmares, ubicación hacia lo que es el lado medial y el lado medial y el lado lateral de la base de la falange proximal. Por eso hacen esta aducción. Recuerden que el primero tiene su propio aductor, ¿sí? E inclusive el quinto tiene su propio aductor. De todas maneras, encontramos no aductor sino oponente. Bueno, vemos aquí los arcos, formación de los arcos. 1. La rama terminal de la arteria ulnar se une a la rama superficial de la arteria radial, las cuales se unen por delante de las estructuras tendinosas que mencionamos, o sea, inmediatamente dorsal a la tubulosis palmar. Forman el arco palmar superficial. De ella se desprende una rama específica y medial para lo que es el quinto dedo, y luego unas ramas digitales comunes que se van a anastomosar con ramas provenientes del arco palmar profundo. Si nosotros lo ubicamos superficialmente y escópicamente, vamos a encontrar que el arco palmar superficial corresponde a una ubicación, a una línea más o menos horizontal que está en toda la línea trazada en extensión del dedo pulgar, o sea, más o menos a ese nivel. En este sitio estaría el arco palmar superficial. De las arterias denominadas como las digitales comunes, emiten las arterias digitales propias. De la rama profunda de la arteria radial va a salir la arteria principal vertical, también llamada arteria príncipe vertical. Aquí no la vemos, miren su anastomosis. Aquí vemos únicamente las digitales comunes, las digitales propias para cada uno de los tres y una rama específica para el lado lateral del dedo índice. 2 centímetros y medio aproximadamente de la ubicación del arco palmar superficial se encuentra por detrás de todas las estructuras tendinosas, o sea, adosado a la cara anterior de los metacarpianos, el arco palmar profundo. Allá lo vemos, miren ustedes. Se formó ¿por qué? Por la rama profunda de la arteria ulnar, que es la más pequeña, y la rama profunda de la arteria radial, que se hace dorsal y atraviesa el primer espacio interóseo. Antes de atravesar el primer espacio interóseo, da ramas lógicamente para lo que es el lado medial del pulgar, lado lateral de lo que es el pulgar, parte de la arteria príncipe del pulgar, la lado. ¿Sí? Aquí la vemos. ¿Sí? La arteria profunda, mírenla ustedes, por detrás de las estructuras tendinosas y forma el arco palmar profundo. Los dos están comunicadas. El arco palmar profundo da unas metacarpianas,
sí, ramas que están entre los espacios interosos. La arteria príncipe del pulgar, que se va a distinguir lógicamente entre el lado lateral y el lado medial del pulgar y el lado lateral del pulgar. Aquí vemos este espacio que habíamos mencionado inicialmente, que forma el denominado como el abductor y el extensor corto del pulgar, y el denominado como el extensor largo del pulgar, que lo vamos a sacar. Forman la famosa tabaquera anatómica. ¿De qué viene ese nombre de tabaquera? En la Edad Media principalmente se utilizaba como la creencia que existía, era de que las heces fecales del cerebro salían por la nariz. ¿Sí? O sea, todo lo que salía por la nariz era lo que el cerebro tenía como residuo de su metabolismo. O sea, los mocos, en otras palabras, eran los residuos que quedaban después de la actividad cerebral. Y eso duró mucho tiempo, lógicamente. Entonces, los nobles que mantenían discutiendo cosas muy importantes, que de qué sexo eran los ángeles, de que si la mujer debería usar esto o esto y esto y esto, siempre creyendo esas cosas muy importantes también, ¿sí? Entonces, para tener su intervención, antes en las discusiones se colocaban tapé aquí, que era un tabaco molido con otras hojitas, todo lo inhalaban y estornudaban. Entonces, al estornudar, todos aquellos desperdicios del cerebro salían y le emergían las ideas brillantes. ¿Sí? Entonces, intervenían. Hoy también sabemos que lo utilizan para unas cositas para también ideas brillantes. Entonces, lógicamente, ha seguido el uso de la tabaquera anatómica lógicamente con otro tipo de sustancias, como sabemos nosotros. A ver, y ahí al fondo, miren ustedes, vemos nosotros la rama profunda de la arteria radial y vemos superficialmente el ramo superficial del nervio radial. Recuerden ustedes que ese es el que da la inervación de lo que es la piel del primer espacio interóseo. Y eso va a dar lugar a qué? A que este dermatoma sea considerado como punto específico de análisis del nervio radial. Porque los otros espacios puede haber lógicamente dominio mayor de los otros componentes cutâneos, o sea, el nervio mediano o el nervio ulnar. Pero aquí siempre es específico para el nervio radial. Igualmente vamos a encontrar que la distribución del nervio mediano es en una línea similar al eje de la mano, que es, o sea, una línea mediana que atraviesa el tercer dedo. Lateralmente a él, en la palma de la mano, excepto este borde lateral de lo que es el pulgar, es inervado por el nervio mediano. De ahí que el dermatoma principal para el análisis y la inspección del nervio mediano es el pulpejo del dedo índice. De aquí hacia acá es la distribución dermatoma del nervio ulnar. Y hay que entonces el pulpejo del quinto dedo es el sitio de inspección y análisis del nervio ulnar. ¿Cuándo se hace? Cuando hay heridas proximales. Y para descartar lógicamente lesión nerviosa. Si son dorsales, pues la tendencia será inspeccionar el nervio radial. Pero si son ventrales, dependiendo de si son mediales o laterales, son superficial profundo, pues se buscará si hay afectación del nervio mediano o si hay afectación del nervio, lógicamente, que entonces vemos ahí, este vendría a ser entonces el sitio del territorio, el dermatoma para el nervio radial, para el nervio mediano y para el nervio índice. Bueno, vamos hacia lo que es el dorso de la mano. En el dorso de la mano encontramos nosotros, lógicamente, la fascia del dorso de la mano. Y la fascia del dorso de la mano se ha dispuesto en dos lados, una superficial y una profunda. El dorso de la mano vemos como la piel puede deslizarse fácilmente, ¿sí? Y eso tiene una explicación funcional.
Cuando nosotros caminamos, por lo regular lo que se expone en nuestra mano es el dorso. Y lógicamente, si no tuviese esa capacidad, digamos, de desplazarse, las lesiones serían muy severas en el dorso de la mano. O sea que cuando nosotros tocamos algo de algún elemento, la piel se desliza y lógicamente se adapta a esa nueva posición. Si no fuese así, se rompería, fácilmente se desprendería. ¿Sí? Entonces tiene su implicación. Y lógicamente vamos a encontrar que el tejido celular subcutáneo en el dorso de la mano hasta los 20 años tiene un tejido adiposo, un continente adiposo que es lo suficientemente grueso como para esconder la red venosa dorsal. A partir de los 20 años, 22, 23 años, empieza a desaparecer esa capacidad de albergar el tejido adiposo en el dorso de la mano. Entonces se hacen evidentes las venas. Por eso las venas se toman inclusive como signo de envejecimiento. ¿Sí? Las personas famosas tratan de esconder sus manos porque es el único componente que no les queda fácil, digamos así, de modificar con cirugía. Entonces, el dorso de la mano evidencia la red venosa dorsal, que estéticamente, pues, salvo que sea en el género masculino, que es como símbolo inclusive de su característica, ¿sí? Genética, digamos así, entonces no genera ninguna, sino más que todo una apariencia, digamos, masculina, ¿sí? Entonces, inclusive algunos tratan como de que se les broten aún más, o sea, para evidenciar que es fuerte y es por lo general muy macho, ¿sí? Entonces vemos nosotros, uno, que superficial a la lámina superficial de la fascia del dorso de la mano está la red venosa dorsal, a donde drena la red palmar, que es muy abundante, pero es de una red muy delicada, digamos así, que hay unas ramas profundas que atraviesan la palma de la mano y hay otras que buscan la red venosa dorsal por los bordes de la mano, ¿sí? Y lógicamente drenan a la red venosa dorsal. De la parte lateral se va a originar la cefálica y de la parte medial se va a originar la basílica. Y en algunas personas por la parte ventral, ¿sí? De la palma de la mano se origina la mediana del antebrazo, que va ascendiendo hasta la extremidad. Vemos aquí que entre las dos láminas, regresémonos un momentico, entre las dos láminas están haciendo trayectos los tendones de los músculos extensores. Profundamente la lámina profunda, que es donde se ha seccionado aquí, entramos lógicamente a lo que es los músculos interóseos dorsales, que ya lo vimos en una escena anterior. Vemos la lámina profunda, acompañando a la lámina superficial, pero no únicamente está la red venosa dorsal, sino que también encontramos los nervios de distribución en la parte dorsal. Que vemos cómo también las estructuras del antebrazo hacen su recorrido en los canales osteofibrosos que se formaron en el denominado como el retináculo de los extensores, que si mal no recuerdo lo dejamos con el tarea también, ¿sí? No. De todas maneras, vamos a averiguar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estructuras cartílagas en esos canales osteofibrosos, y ya lo habíamos dicho, que van a averiguar esos extensor, retináculo de los extensores. Bueno, en relación a lo que es la estructura del dedo, que lógicamente vemos que la estructura del dedo es estructura tendinosa hacia la parte profunda, hacia la parte superficial. Lógicamente encontramos componentes de la piel, tejido celular subcutáneo, y hacia los lados vamos encontrando estructuras nerviosas y estructuras vasculares. De ahí que de la creencia de las personas que dicen, no, me corté y se ve un musculito allá con siempre encontramos tejido celular subcutáneo. De ahí que una desfascilación, o sea, un desprendimiento del dedo, prácticamente es difícil de que se pueda restablecer.
¿sí? O al generar un injerto, por lo regular se opta por hacer la amputación del dedo, porque se corre el peligro de necrosis y que esa necrosis lógicamente afecte el resto. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Por accidente de los amigos. Eso es, pues como no estamos antes habían buses que eran muy mal destartalados, lógicamente los hay todavía, ¿sí? Y por accidente las personas utilizaban muchos anillos y no era raro que cuando se bajaban quedaban atrapado en un tornillo, su anillo, y salía como un guancho, ¿sí? Lógicamente la piel. Entonces, ahí hay un caso, ahí están las vitrinas, uno de los delitos que es producto de eso, ¿sí? De una responsabilidad completa, ¿sí? De lo que es lógicamente la fiebre. Es más fácil la implantación de la amputación del dedo, que eso se ha dado. Se amputa el dedo y luego se lo implanta. Es más fácil hacer injertos de partes óseas, ¿sí? Del dedo para recuperar movimientos e inclusive hacen extracción de parte de algunos de los huesitos, ¿sí? Del carpo para completar prácticamente esta región. Pero de todas maneras, esa recuperación por lo regular no está tal, pero se puede dar el caso de medicamento. Vemos aquí, miren ustedes la característica, el lecho ungueal, precisamente donde se encuentra la uña. Vemos en últimas que hacia la parte distal es la uña la única que sirve de soporte. Miren ustedes aquí, lo único que soporta prácticamente el pulpejo del dedo y se transforma como un exoesqueleto de la uña. Ven ustedes la dedicación de lo que es las ramas arteriales acompañadas lógicamente con ramas venosas. La distribución de los nervios aquí alcanzamos la parte palmar, inclusive la parte lateral de lo que les dije del pulgar es un espacio del nervio radial. Hacia acá vemos lógicamente la ubicación del nervio mediano, habíamos dicho desde el dedo lateral al dedo anular es el nervio mediano con primacía sobre el pulpejo del segundo dedo, y aquí medianamente al dedo anular encontramos la distribución de lo que es el hacia acá. Nuevamente vemos en la parte dorsal que las falanges media y distal de los dos primeros dedos son territorio exclusivo del nervio mediano, por eso se opta por buscar el pulpejo del segundo dedo. Mientras que en la parte distal del dedo anular se comparte entre lo que es el ulnar y lógicamente el mediano y una pequeña parte también por el nervio radial, cual se distribuye hasta la falange próxima al nervio radial, por eso el sitio específico es el primer espacio de relación. Del ulnar, lógicamente el complejo del quinto. Aquí vemos la disposición de las estructuras nerviosas. Recordemos nosotros entonces que el nervio ulnar se distribuye parcialmente en los músculos del antebrazo. Solo la parte medial del flexor común profundo y el flexor ulnar del carpo son inervados por el nervio ulnar. Los demás son inervados por el nervio radial cuando va haciendo su descenso, su distribución. Por lo regular encontramos nosotros que las lesiones entre más proximales son más severas, y eso debe lógicamente llevar también a lo que es la lógica, ¿sí? Cuando nosotros vemos que hay una carretera inmensamente grande y que además de ella se distribuye a varios poblados, entre más grande sea la carretera, pues más poblados va a ser los perjudicados, ¿sí? Y acá apliquemos eso también. Pero hay una situación, y es que precisamente el nervio ulnar, por tener esta distribución aquí en el antebrazo, ¿sí? Cuando se da una lesión en la parte distal, se conserva esta distribución aquí en la parte proximal, lo cual pues acentúa precisamente la lesión del nervio ulnar. Por eso se denomina la paradoja del nervio ulnar. En este caso el nervio ulnar
entre más distal es la lesión, ¿sí?, más acentuada es la apariencia de la mano en gancho. Por eso se denomina paradoja molar. Las otras lesiones, lógicamente la lesión del nervio mediano va a impedir la flexión de las falanges de los dedos 2 y 3 y parcialmente de este dedo. Entonces, cuando le dicen flexión de las falanges, la persona hace esto. Entonces, la posición es mano de predicador, ¿sí?, o mano en bendición papal, que papá es mano en bendición papal. Mano